como una introducción. Les vamos a dar una pequeña introducción de los aspectos motores y sensoriales que ocurren de forma normal y después los que ocurren en el estrabismo. Entonces, para recordar un poquito, bueno, los dividimos igual en primera parte, que son los aspectos motores, y ya la segunda, que son los sensoriales. Estos son los aspectos motores pues, de manera normal, y en algunas bibliografías nos comentaban que había unos conceptos generales que se debería de tomar en cuenta. Entonces, pues ya tenemos aquí nuestra estructura que es el globo ocular, y pues vamos a recordar que tiene paredes tanto lateral y mediales. Entonces, se comenta que estas paredes van a formar, están esquematizadas en el esquema A. Estas paredes van a formar entre sí un ángulo de 45 grados, pero ya si situamos a nuestro globo ocular dentro de estas paredes, pues igual va a tener un eje que junto con las paredes va a formar otro ángulo que va a ser de 22.5 grados, que es el que se ve aquí, pero la mayoría lo redondea a 23 grados, como para simplificarlo. Y bueno, esto es importante, o bueno, lo destacan porque dependiendo de los grados que se vaya a formar, es los tipos de movimiento que va a generar pues, el ojo que se le va a dar con ayuda de los músculos extraoculares. Y también mencionaba que algo importante era comentar el plano de listing, que es el que se ve en la segunda imagen, que es un plano imaginario que pues va a ayudar a poder identificar cómo es que se realizan los movimientos. Entonces, pues de forma general menciona que tiene un plano Z, un plano Y y un plano X. El plano Z es el que le ayuda al ojo a mirar de izquierda a derecha. El plano Y es el que le ayuda a hacer sus rotaciones, ya sea que sea hacia arriba, hacia abajo, es el que le da como que mayor movilidad, o es donde realiza mayor movilidad. Y el plano X, que es el que le ayuda a hacer la elevación, o bueno, mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. Y esto pues lo va a hacer con ayuda de los músculos extraoculares, que son los rectos y los oblicuos. Dentro de los rectos tenemos 4. Aquí los dividen en horizontales o verticales, pero pues ya sabemos que es el recto medial, el recto lateral, el recto superior, el recto inferior, que son los que están aquí esquematizados con color naranjita. Y que cada uno de ellos pues va a ejercer cierta función, ya sea primaria y secundaria. Y después tenemos los oblicuos, que en este caso son 2, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces aquí ya está un esquemita pues de todos los movimientos que van a realizar esos músculos para darle pues movilidad al globo ocular. Y pues ya aquí está que va a realizar la elevación, la depresión, abducción y aducción. Estos son como de forma general, pero pues ya esquematizando, aquí está la tablita de las acciones que va a realizar cada músculo. Por ejemplo, el recto medial, o aquí también lo pone como recto medio, pues su acción, la única acción que va a tener es aducción. Ya otros, por ejemplo, el recto inferior, pues va a tener como acción primaria el descenso y la secundaria la exclotorsión y la aducción. Aquí lo ponen como terciaria, pero pues o sea, en otros manejan que estas dos, los movimientos que realicen terciario también se considera como secundario. Y bueno, estos movimientos, los que acabamos de ver, se les llaman ducciones, que son movimientos monoculares que van a ocurrir alrededor del eje de Fick o del plano de listing, que es lo que vimos. Pero también tenemos otros movimientos que son las versiones y vergencias que pues van a ocurrir en el estrabismo y que pues creo que va a quedar un poquito más claro cuando veamos la parte de las formas clínicas. Pero pues para dar una pequeña introducción, tenemos que las versiones van a ser movimientos binoculares, simultáneos y conjugados, mientras que las vergencias son movimientos binoculares, simultáneos y no conjugados. Y esto de conjugados se refiere a qué tan, si están como mirando hacia la misma dirección o si no lo están haciendo. En este caso pues serían los ojos. Entonces aquí ya tenemos la imagen de las versiones que son las que están arriba. Estas igual se vuelven como a subdividir en otros tipos de movimiento, como la dextroversión, que después es mirar hacia la derecha, y la levoversión, que es mirar hacia la izquierda, y otras igual como la elevación y la depresión. Y pues las versiones, como les comenté, son movimientos
oculares que van a mirar pues en la misma dirección, es decir, si está en extroversión, tanto el ojo derecho como el izquierdo van a mirar hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que las vergencias van a ser movimientos no conjugados, es decir, van a mirar en diferentes lados. Por ejemplo, la divergencia es un movimiento que va a ser como hacia afuera y la convergencia hacia adentro. Entonces, este ojo puede mirar hacia la derecha y este hacia la izquierda, o sea, no van a estar como tener el mismo, no van a ver como del mismo lado, por decirlo así. Y con esto, pues ya vamos a tener la posición de la mirada, que igual se va a determinar por los movimientos que que van a realizar como bueno, más bien, esta se va a tomar en cuenta o se va a, a ver con las fluxiones, las vergencias y las versiones. Pero pues se debe tomar en cuenta que pues tenemos una posición primaria, que es la que está como aquí en color azulito, y ya después las otras que son las 6 posiciones cardinales, en las cuales pues van a actuar los diferentes músculos. Y menciona que o sea, hay como 9, pero las que debemos de tomar en cuenta o que son como ya, no patológicas, pero que menciona como son diagnósticas, pues ya engloban tanto las cardinales, que son las amarillitas, como pues la posición primaria, es decir, donde pues solamente se está viendo fijo, pero igual lo vamos a ver un poquito más adelante en lo de diagnóstico o formas clínicas. Y bueno, esto se va a dar, o estos movimientos van a tener pues ciertas leyes para que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues 5. Entonces, pues ya, la primera es la ley de los pares agonista o agonistas, es decir, que van a haber músculos del mismo ojo que más bien, van a ser músculos que mueven el ojo en direcciones opuestas. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo de que el recto lateral va a ser una abducción, mientras que su antagonista sería el recto medial, que va a realizar una aducción. Entonces, pues ahí existe como esta ley, o esta ley se refiere a que pues tiene que haber un músculo tanto agonista y antagonista para que se dé el movimiento. Después tenemos a los músculos, bueno, a la ley de los movimientos que se llama sinérgicos, que pues se refiere a que aquí hay músculos que mueven el ojo en la misma dirección. Y aquí ponen el ejemplo de que tanto el recto superior como el oblicuo inferior actúan realizando una elevación. Y después tenemos a los sinérgicos contralaterales, que van a producir movimientos oculares conjugados, es decir, que igual va a ser pues en la misma dirección. Y aquí ponen el ejemplo del oblicuo superior con el recto inferior. Y ya después tenemos la ley de Sherrington y la de Hering, que son como las que destacan más, porque pues igual tiene que ver un poquito con el estrabismo. Entonces tenemos que la ley de Sherrington, que es la que está aquí en el dibujito, dice que hay esta se refiere más como a la inervación. Entonces menciona que el aumento de inervación a un músculo extraocular se va a acompañar de un descenso recíproco del músculo antagonista. Es decir, que cuando se contrae un músculo, entonces ponen el ejemplo de que si se contrae el recto medial, se tiene que relajar el músculo contrario, que sería pues el recto lateral, o al revés. Bueno, puede ocurrir al revés. Y esta ley menciona que se aplica tanto a las versiones como a las vergencias. Y después está la ley de Hering, que está igual, bueno, ambas hablan de la inervación, pero establecen diferentes puntos. La ley de Hering menciona que cuando ocurre un movimiento conjugado, la inervación va a ser la misma en los músculos y tiene que ser igual simultánea, ya que en caso de que no ocurra así, pues es cuando hay patologías o hay una parálisis. Y después, esas fueron la parte como motora. Entonces ahora vamos a ver la parte sensorial o los efectos sensoriales. Igual tratamos como que de resumir o de resaltar como lo más importante porque pues es muy complicado hablar de todo. Entonces aquí pusimos
2, me parece, que fue la visión binocular única, que pues esta va a consistir en la fijación bifoveal, que va a ser simultánea con ambos ojos, de tal manera que cada ojo va a aportar una percepción del objeto que se esté visualizando. Y aquí pues ponen el ejemplo de que, bueno, aquí suponiendo que está el otro ojo, ¿no? Que aunque vean como diferentes puntos, al final esa imagen se va a unir para dar como una única imagen del objeto. Ya que pues en caso de que no ocurra así, pues ahorita vamos a ver qué ocurre. O bueno, se puede ver como doble. Y después están los puntos retinianos correspondientes, que son áreas de la retina que van a compartir la misma dirección visual subjetiva. Es decir, que hay ciertos puntos que de forma normal tienen que, bueno, aquí está nuestro objeto, entonces ese objeto se va a captar por ciertos puntos que le corresponden dentro de la retina. Entonces, al captarse estos dos por cada ojo, al final se tiene que ver pues solamente una imagen, que en este caso sería el cuadrito azul, que al final pues ya se integra en la corteza. Entonces, pues esto se dice que son correspondientes, porque igual aquí lo vemos, está un objeto que es el circulito, y llegan a los puntos retinianos correspondientes de cada ojo, y se forma la imagen del circulito. Porque en caso de que no se dé como esa estimulación en los puntos correspondientes, puede haber una alteración y aquí puede llegarse a ver doble, o sea, dos circulitos. Pero pues esto es como de forma anormal. E igual lo vamos a retomar ahorita un poquito en unas 3 diapositivas. Y bueno, ahora ya vamos a ver qué es lo que ocurre en el estrabismo, porque esto fue lo que vimos, pues lo que ocurre de forma normal. Entonces, en el estrabismo va a haber aspectos sensoriales. Entonces, el primero que ocurre es la confusión visual, que es cuando se percibe simultáneamente dos imágenes superpuestas que son pues de diferentes objetos. Entonces, aquí tenemos que de forma normal está pues, nuestro objeto, ¿no? Entonces, esta imagen se tiene que percibir en los puntos retinianos correspondientes para que, a pesar de que se vea o que cada ojo capte, como por decirlo así, su misma, como diferente imagen, o más, bueno, no diferente imagen, sino que cada quien como que capte su punto, al final se tienen que juntar estos dos para formar solamente un objeto o solamente una imagen. Pero en el estrabismo, pues no ocurre así, como aquí se va a estimular otros puntos diferentes, no van a estimular los que les corresponden, los puntos retinianos correspondientes. Si llegan a ver los pacientes dos objetos, en lugar de verlos por separado, que después sería como, o sea, ver el avión y el otro objeto, los ven superpuestos, que es pues esto, la confusión visual. Igual aquí hay otro ejemplo, igual, o sea, tendrían que ver los dos objetos por separado y al final tendría que verse el cuadrado por separado y el círculo por separado, pero como hay una confusión, estas imágenes se superponen, entonces lo que ven es esto. Igual aquí. Aquí ya lo marcan con líneas punteaditas para que sea como que más fácil de entender, las que son como anómalas, que no deberían de percibir los pacientes. Y entonces igual el resultado es lo mismo. Ven dos objetos diferentes, pero al final la imagen que se integra es una superposición. Y después está la diplopía patológica, que igual es la percepción simultánea de dos imágenes, pero aquí es del mismo objeto, pero en posiciones diferentes. Aquí lo que pasa es igual, que no se llega a estimular los puntos retinianos correspondientes, que se debería de hacer para integrar una única imagen, sino que aquí se estimulan, por decirlo, en un ojo sí se llegan a estimular y en el otro no, que es lo que marca con las líneas punteadas. Entonces, al final, en lugar de integrar una sola imagen, ven dos, que aquí pues está esquematizado. Ven dos casas. Pero mencionan que a pesar de que ocurra eso, tanto la confusión como la diplopía, en los niños hay una capacidad para poder adaptarse a estos dos mecanismos. Y pues aquí están. El primer mecanismo por el que se pueden adaptar es la supresión y el otro es la correspondencia retiniana anormal. En el caso de la supresión, pues mencionan que esta va a ser una inhibición activa por parte de la corteza visual de la imagen de un ojo, aunque estos dos estén abiertos. Y mencionan que, más bien, y estos ambos ojos tienen que estar pues viendo el objeto.
Por lo tanto, pues dice que solamente va a existir en visión binocular y los estímulos que va a tener es la diplopía y la confusión. Y después está la correspondencia retinal anormal, que pues esta menciona que es un trastorno en el que los elementos retinianos no correspondientes adquieren una dirección visual subjetiva común. Y ya finalmente tenemos los aspectos motores en el estrabismo. A ver, espérame, doctora. Sí. ¿No entendieron esa parte de la sensorialidad? Más o menos, doctora. Más o menos, sí. Bueno, nosotros vemos en realidad con cada ojo por separado, pero la corteza cerebral junta la imagen. Esto es en condiciones normales, cuando los ojos están paralelos y están en ortoposición. Cuando uno de los ojos está desviado, ya sea hacia adentro, hacia afuera, o hacia arriba o hacia abajo, y el otro está en ortoposición, entonces pueden suceder varias cosas. Una de ellas es lo que nos dice la doctora, la confusión. Esas dos imágenes que tendríamos que fusionar en una sola se ven encimadas, y en lugar de ver una sola imagen vemos dos encimadas, o bien la podemos ver doble porque tenemos dos ojos, entonces la podemos ver doble. Esto al cerebro le crea mucha confusión, y entonces ¿qué es lo que hace? Suprime, evita la visión del ojo que está desviado. A eso se le llama supresión. O que ese es un mecanismo compensatorio, o genera la correspondencia retinal anómala, que es, hagan de cuenta que crea fisiológicamente hablando otra fobia fuera de la fobia anatómica. Y entonces en el ojo que está en ortoposición, el sitio de estimulación es la fobia, y en el otro que está desviado integra una nueva fobia, pero en un lugar diferente. Esto es para tratar de evitar la diplopia y la confusión. O sea, estos dos son mecanismos de, ¿cómo se pudiera decir? Para evitar para evitar ay, es que no, se me falta la palabra. Son dos mecanismos sensoriales para tratar de evitar la confusión y la diplopia que se generan en el estrabismo, pero ya no son reversibles. Fisiológicamente hablando, ya no son reversibles. Una vez que se suprime un ojo, ya no se revierte. Aunque ya lo pongas derecho, ya quede en ortoposición, ya la fisiología de ese ojo cambió totalmente. Entonces, tan es así que hay pacientes que desarrollaron correspondencia retinal anómala y no veían doble, y en el momento en que tú los corriges y los pones a los dos ojos en ortoposición, ahora ven doble, porque ya que generaron una nueva fobia. ¿Sí quedó un poco más claro? Sí, doctora, muchas Sí, doctora. gracias. Sí, doctora, gracias. La verdad Le es que la comentaba- sensorialidad en el estrabismo es muy complicada. Nada más es que entiendan eso. La supresión y la correspondencia retinal anómala son dos mecanismos compensatorios fisiológicos para evitar la confusión y la diplopia, ¿sale? Seguimos, doctora. Gracias, doctora. Y después ya tenemos los aspectos motores, que pues aquí menciona que va a consistir más que nada en la adopción de una posición compensadora de la cabeza, que es como el que se ve en la imagen. Entonces aquí puede ocurrir igual dos cosas: que los niños giren pues su carita para tratar de controlar como la desviación que se tiene, o que solamente pues la incline de un lado. Y aquí igual se adopta para compensar la diplopía. También menciona que puede ocurrir una parálisis de los músculos, que pues igual aquí está como esquematizado, y esto igual tiene que ver con la ley de Henry y la de Sherrington. Y pues aquí igual lo clasifica en desviación primaria y secundaria. En la primaria es cuando se fija pues el ojo como sano y el otro pues está como
desviado, pero menciona que tiene como la misma inervación, solamente que en uno los músculos como que antagonistas dejan de actuar, mientras que en la secundaria pues el que se va a fijar es el ojo que está, por decirlo así, como malo, que tiene pues la parálisis. Entonces, pues ya hablando de la definición de estrabismo, pues dice que esta va a consistir en un defecto de paralelismo intermitente o permanente. A ver, doctora, espérame tantito. Sí. Lo que habíamos platicado de la correspondencia retinal anómala y de la supresión, eso se presenta o son mecanismos compensatorios sensoriales de los estrabismos congénitos. Y es para evitar precisamente la diplopia, la confusión. Cuando yo tenía los ojos paralelos, no tenía estrabismo, pero tengo una parálisis muscular, una vez que ya se estableció la visión binocular, que es a los 3 años de edad, entonces voy a ver doble, voy a tener diplopia cuando hay parálisis de alguno de los músculos extraoculares. Ya todos vieron todos los que pasaron por la rotación ya vieron los videos que les mandé de las parálisis en el tercero, cuarto y sexto. Entonces, para evitar la visión doble, el paciente toma una posición donde los ojos encuentren paralelismo y ya no vean doble, ya sea que giren la cabeza, sobre todo cuando son músculos horizontales, o la inclinan cuando son músculos oblicuos. Esto es muy frecuente en la parálisis del cuarto nervio. El paciente inclina la cabeza hacia el lado contrario de la parálisis y hacia el lado de la parálisis lo evita porque ve más doble, que es la prueba de Bielchowski que les mandé en el video del cuarto nervio. Entonces, esto es cuando una vez ya tuvimos un periodo de paralelismo, ya desarrollamos visión binocular y entonces la posición compensadora de la cabeza es para evitar diplopia, pero generalmente es en estrabismos paralíticos y los otros son en estrabismos congénitos. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, doctor. Ok, seguimos. Ok, entonces continuamos con la definición de estrabismo, que nos dice que va a consistir en un defecto de paralelismo intermitente o permanente de los ejes visuales, que va a dar lugar a movimientos oculares no conjugados, principalmente en convergencia. Es decir, que los ejes visuales van a estar demasiado próximos, o en divergencia, cuando los ejes visuales están demasiado alejados. O bien, también hay otras definiciones que nos dicen que pues, el estrabismo va a ser una condición en la que haya una desalineación de los ojos, y pues ya igual va a tener como ciertas clasificaciones. O también que el estrabismo se va a definir como la desviación de un ojo en relación con el otro ojo. Y de acuerdo a su epidemiología, pues menciona que en su prevalencia en la población general es muy baja, ya que pues es solamente del 1%, pero es un problema oftalmológico frecuente en niños, ya que afecta a menores de 6 años en un 4%. Y mencionan que es importante que haya un tratamiento y un diagnóstico y un tratamiento precoz para poder evitar un deterioro visual permanente, ya que pues como pues, lo vamos a ver igual como lo comentamos, pues los niños con estrabismo van a sufrir de ambliopía. Bueno, y el estrabismo realmente se clasifica de varias maneras. Puede ser según la estabilidad del ángulo de desviación, y tenemos la concomitante y la incomitante. La primera nos dice que el ángulo varía en función de la dirección de la mirada, en cuanto a la incomitante que tenemos aquí en la presentación. Y la segunda es el ángulo de desviación, que se establece en todas las direcciones de la mirada. La siguiente, por favor. También se clasifica según la dirección de la desviación, y aquí es cuando tenemos el estrabismo convergente, bueno, la hipotropía, la hipertropía, el divergente o exotropía y la convergente o endotropía.
La hipotropía nos dice que es una desviación hacia abajo y en todas sus posiciones. Y la hipertropía es una desviación hacia arriba. El divergente o exotropía. Exotropia, doctora. Exotropia nos dice que es una desviación hacia afuera. Y el estrabismo convergente o endotropia nos dice que es una desviación hacia adentro. La siguiente. También está según a la preferencia o no por un ojo. Puede ser alternante o monocular. En el alternante se emplea indistintamente uno u otro para fijar, mientras que el otro se desvía. Y en el estrabismo monocular solo se usa o se prefiere un ojo para la fijación y el otro se desvía constantemente. En cuanto al tiempo, tenemos el estrabismo constante, que aparece de forma permanente, y el estrabismo intermitente, que aparece solo en un determinado campo o distancia de la mirada, ya sea lejos o cerca, o en determinadas circunstancias, cuando hay alguna enfermedad, estrés o cansancio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hablando de etiología, pues las causas que lo pueden ocasionar, aquí mencionaba errores de refracción, anomalías de fusión binocular o pues ya propiamente déficits neuromusculares que vayan a afectar el movimiento ocular, es decir, pues a los músculos extraoculares. Y de factores de riesgo, pues aquí tenemos que haya una historia familiar de estrabismo, que pues haya sido, que pues el niño haya sido prematuro o haya tenido bajo peso al nacer, o que tenga otras afecciones oculares, como alguna retinopatía de prematuridad o cataratas. Y bueno, ya entrando a las formas clínicas, para eso, como pues vimos antes, de forma básica podríamos clasificarlas en estrabismos en forma convergente y divergente, verticales, y se agregan los estrabismos especiales. Ahorita más adelante los vamos a ver. La primera serían los estrabismos convergentes. Las formas más estables son la endotropía congénita, la adquirida y la acomodativa. La primera se trata pues de un estrabismo que aparece en los primeros 6 meses de vida y puede presentarse en dos variantes. Bueno, sí. La desviación va a ocurrir siempre en un solo ojo, o bien se desvían ambos ojos en forma alterna, y la magnitud de la endotropía pues es igual tanto de lejos como de cerca. Aquí, una de las ametropías más frecuentes es la hipertropía. Y en el caso de que la desviación sea monocular, la imagen formada en el ojo desviado se va a suprimir, pues como lo vimos en la corteza, y se desarrolla una baja de visión en ese ojo, que es pues lo que ya nos mencionó Itzel anteriormente. Y si la desviación es alternante, la supresión es intermitente, por lo que no se desarrolla una ambliopía. En la endotropía adquirida, aquí aparece de los 2 a los 4 años de vida y con frecuencia es monocular. Lo que se desarrolla también va a ser una ambliopía. Y estos su inicio puede ser brusco, tras un cuadro viral, un febril o una alta de estrés. Y en cuanto a la endotropía acomodativa, su inicio es de forma intermitente y está relacionada con la fijación de los objetos cercanos, y es debido casi de forma constante a un defecto de refracción hipermetrópico, y su tratamiento pues es la corrección refractiva. La siguiente, porfa. En cuanto a la parálisis, aquí puede haber una monoparesia, que es más prevalente de una musculatura ocular extrínseca. En niños, la causa más frecuente va a ser por un traumatismo, pero también conviene descartar la posibilidad de una leucemia o un glioma de tronco encefálico. Y en adultos jóvenes y adolescentes, la causa puede ser desmielinizante. Y en adultos mayores de 50 años, pues la causa más frecuente es una isquemia microvascular. Aquí el paciente presenta una desviación hacia adentro, y al pedirle que vea hacia afuera con el ojo paralítico se va a observar una limitación de la abducción. Aquí la posición anómala de la cabeza
vamos a encontrar una posición anómala de la cabeza con una rotación al lado contrario del ojo afectado, con el objetivo, como lo vimos antes, de eliminar esa diplopia. La siguiente, por favor. Y la otra, no, la anterior, esa. La otra pues va a ser los estrabismos divergentes. Aquí pues va a haber una desviación de alguno de los ojos hacia afuera y este se va a presentar en el 30% de todos los estrabismos. Y las formas más destacables van a ser la exoforia, la exotropía intermitente y la constante. La exoforia, esta es una desviación compensada parte del tiempo por una poderosa convergencia funcional y por lo tanto va a coexistir en el mismo paciente momentos de ojo sin desviación y en otros momentos la desviación divergente. En los momentos de desviación se va a interrumpir el elemento compensador, que es la convergencia funcional, y se va a presentar una supresión del ojo desviado. Y al volver a entrar a la acción de convergencia funcional, la desviación se va a volver a compensar. Y pues ya el paciente aquí queda con un ojo sin desviación y con una visión simultánea de ambos ojos. Aquí puede presentar una astenopía, que son dolores de cabeza, hiperemia, molestias o cansancio. Esto debido a la fatiga muscular tras el esfuerzo intenso de una visualización buena. Este estrabismo pues inicia entre el año y los 3 años de edad y son breves pues los momentos de la desviación. Eso en un principio. Ya después podemos hablar de unos 5 años más adelante, ya se tiende a presentar con mayor frecuencia. Pero aún así es rara la vez que llega a manifestarse de manera constante. En cuanto a la exotropía intermitente, este es el estrabismo divergente pues más frecuente. Típicamente se desencadena por la luz solar y de mayor intensidad en las últimas horas del día. Y mediante el parpadeo, pues se puede recuperar la alineación ocular y no suele pues aparecer esa ambliopía. Y en la exotropía constante es una desviación que se manifiesta de manera permanente sin tener modificaciones en su magnitud y se presenta antes de los 6 meses. Está asociada a un retraso psicomotor y anomalías del cráneo, del cráneo facial. Y existe una forma sensorial debido también a un déficit de la agudeza visual. Esto durante el desarrollo del pequeño. La siguiente, por favor. Y pues tenemos ya también a los estrabismos verticales. Algunas bibliografías no te lo manejan como estrabismos verticales, sino estrabismos paralíticos. Y ya encuentras el que mencionamos anteriormente de la parálisis congénita, la parálisis del sexto nervio. Bueno, y en cuanto a la parálisis congénita del cuarto nervio craneal, como lo mencionó la doctora, aquí típicamente pues va a presentar una tortícolis compensatoria hacia el hombro opuesto al ojo afectado. Este pues, como también se mencionó antes, pues suele ser unilateral. Y la mayoría de las parálisis de este nervio pues son congénitas, aunque también es frecuente que la etiología sea isquémica. Y el ojo afectado pues está más elevado, más hipermetrópico. La siguiente, por favor. Está en hipertropia, doctora, no es hipermetropía, no, está en hipertropia. Ajá, eso. Bueno, y la parálisis del tercer nervio craneal, aquí hay una alteración de la movilidad que depende de los músculos afectados. Y pues como sabemos, este nervio inerva a 7 músculos, entonces va a depender de cuál sea el afectado. Es más frecuente que sea una parálisis incompleta, pero si hablamos ya de una parálisis completa, pues puede generar una midriasis, una parálisis acomodativa y pues mayormente la ptosis, como es la que vemos en la imagen del pequeño. La causa más frecuente igualmente en la infancia, pues es un traumatismo y en adultos, pues es una enfermedad vascular que afecta a la microvasculatura del nervio.
La siguiente, por favor. Y aquí es cuando hablamos ya también de los estrabismos especiales que se presentan pues en los síndromes. Son poco frecuentes y en conjunto pues, van a representar el 4% de todos los estrabismos. El síndrome de Duane se presenta de forma congénita debido a anomalías inervacionales y puede presentarse desviación ocular o ausencia también de ella. Va a haber una retracción del globo ocular en aducción y una limitación de esta. Y también un aumento en la hendidura palpebral en aducción y una rotación de la cabeza. En el síndrome de Brown va a haber un déficit de la elevación en abducción debido a una disfunción de la vaina tendinosa del músculo oblicuo superior. Y en el síndrome de Moebius, se trata de una parálisis congénita del sexto y séptimo par craneal, por lo tanto es bilateral, y los signos oculares más característicos son la limitación de la abducción, limitaciones de las versiones horizontales y los movimientos verticales van a estar normales, pero pues va a haber una parálisis facial. Aquí tenemos unas imágenes. La primera es el síndrome de retracción de Duane en el ojo izquierdo. La siguiente, por favor. El síndrome de Brown en el ojo derecho, en este paciente, y en el Moebius. La siguiente. Y muchas bibliografías mencionan que se debe de hacer como el diagnóstico diferencial con el pseudoestrabismo, que aquí determinamos pues una variante anatómica de los párpados, el puente de la nariz y la forma de la cara, que nos dan esa apariencia de estrabismo, aunque los ejes visuales van a estar pues completamente alineados. Aquí existirá la sensación de una falsa endotropía en los casos del epicanto, de la distancia entre las pupilas, que ésta sea pequeña, y que el puente de la nariz sea plano y ancho, como en la imagen. Y hablaríamos de una exotropía cuando hay como, bueno, no hemos visto que hay una elevación, bueno, una distancia alta entre las pupilas o un hipertelorismo. Y bueno, ya entrando directamente al diagnóstico, pues tenemos que seguir nuestra historia clínica, la agudeza visual y medir el grado de desviación ocular. En cuanto a nuestra historia clínica, en este apartado pues va a ser importante la obtención de estos aspectos: la lateralidad, la dirección, la duración, frecuencia, factores de modificación, síntomas asociados, historia ocular, historia médica, historia familiar. Es por eso que debemos de hacer como las preguntas exactas para obtener estos datos. La siguiente, porfa. En cuanto a los exámenes, uno de ellos pues es la toma de la agudeza visual, y el método para llevarlo a cabo debe estar de acuerdo a su edad. Ya que, por ejemplo, el test de Snell se utiliza a partir de los niños mayores de 4 años, y en las etapas preverbales se utiliza el nixtasmo optocinético y el test de visión preferencial. También es importante la inspección, ya que pues por sí sola pues se va a demostrar el estrabismo, que este sea constante o intermitente, alternante o no alternante, y también pues podemos observar una ptosis o una posición anómala de la cabeza. En cuanto al grado de desviación, para esto tenemos pues 3 métodos relativamente sencillos. El primer es el test de Hirschberg, y este consiste en la observación de la posición de los reflejos luminosos corneales cuando se proyecta cerca de los ojos del bebé una luz puntual. Bueno, se hablaba como de unos 33 centímetros de distancia. Estos reflejos luminosos en un paciente sano deben de estar simétricos. Si un ojo está centrado y el otro está desviado, pues ya hablaríamos de un estrabismo. Este además pues nos permite medir aproximadamente el ángulo de desviación. Si el reflejo de la luz coincide con el borde de la pupila del ojo desviado, como en la primera imagen, el ángulo de desviación es de unos
15 grados. Si queda en la mitad del iris, es de alrededor de 30 grados. Y si cae ya en el limbo corneal, hablaríamos de un ángulo de desviación de 45 grados, como se ve en la tercera imagen, en la de abajo. Otra de las pruebas o test es el de Krinsky, y pues es similar al anterior, solo que aquí se coloca un prisma ante el ojo desviado y ya la potencia del prisma requerido para centrar el reflejo corneal, pues ya nos medirá el ángulo de desviación. La siguiente, por favor. Y el otro es el cover test. Tenemos el simple o monocular y el alternado. Aquí se va a fijar un objeto pequeño y se va a ocluir un ojo. Y se va a observar el movimiento del ojo contralateral. En caso de aparecer movimiento para fijar el objeto, estamos ya hablando de un estrabismo. Y así también vamos a repetir la misma maniobra en el segundo ojo, pero dejando como un espacio. Y si no hay movimiento, pues no hay estrabismo. A continuación, también ocluiremos de forma ya alternante a los dos ojos para romper esa fusión, lo que veíamos en un inicio en las diapositivas de Excel. Si aparece movimiento, nos encontramos ante un estrabismo latente. Ahorita en la siguiente diapositiva hay unos videos que nos van a representar todo esto. Este es en una paciente sana. Primero en un ojo y ya después, pero no rompe esa fusión. No hay ningún movimiento de restitución. Si ustedes se fijan, los dos ojos permanecen quietos al momento de ocluirlo y desocluirlo. No hace ningún movimiento de restitución. ¿Le puedes avanzar un poquito? Ahí, ese habla de una azotropía. Ahí sí se vio como el ojo que estaba desviado hacia adentro sale. Ahí hay una exotropía, se ven los dos ojos desviados hacia afuera. Y hace el movimiento de restitución para tratar de fijar. En este caso se está ocluyendo con la mano izquierda y con la otra mano se le pone un punto de fijación entre más o menos a 30, 35 centímetros o un punto hacia lo lejos, dependiendo si queremos valorar en mirada lejana o en mirada cercana. Eso es sobre todo en los endotropias. ¿Alguna pregunta, doctores? Se vio bastante claro, ¿no? Sí, sí, doctora, se ve muy claro. Y este siguiente video es el alternado. Bueno, de nada más El serán como pantallo alterno. unos segundos, porque pues realmente todo el video hacen esta misma prueba. Generalmente se hace primero la oclusión-desoclusión y ya después se hace el pantalleo alterno, que es este. Igual se le pone un punto de fijación, se le pide al paciente que vea ese punto de fijación y se hace el pantalleo alterno. Listo.
Bueno, aquí era como muy leve la percepción, pero sí había como una acomodación. Tenía, no acomodación, no doctora, movimiento de Bueno, ajá, restitución. bueno, ese movimiento. Tenía una endotropia en el ojo izquierdo. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, en el tratamiento del estrabismo se deben considerar pues varios factores. Aquí como veíamos la ambliopía, la diplopia y la desviación ocular. La siguiente, por favor. Para tratar la ambliopía se encuentra pues la oclusión y la penalización. ¿Para tratar qué, doctora? La ambliopía. 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 Eso. Bueno, en cuanto a la oclusión, este es el tratamiento pues tradicional y se trata de la oclusión del ojo fijador para estimular el desarrollo de la visión en el ojo ambliope. Pero pues aún así, este tratamiento se debe de acompañar siempre del uso de lentes de acuerdo a las características del estrabismo, de la edad del paciente y de otros factores. Y en cuanto a la penalización, su objetivo pues es lograr que el ojo dominante vea borroso, con lo que se busca que el ojo ambliope pues vea mejor. Más que nada se utiliza cuando hay un rechazo de la oclusión por parte del niño. Aquí existen dos métodos, que es el óptico y el farmacológico. El óptico consiste en adicionar un lente de más de 1 a 1.5 dioptrías al ojo dominante y también tenemos la penalización farmacológica. Este es mediante la atropina en el ojo dominante. Lo que va a causar es una ciclopegia en el ojo sano, lo que va a obligar al ojo ambliope, pues, tener esa mejor visión. Y para tratar la diplopia, se utilizan pues los dispositivos ópticos. Aquí tenemos a los anteojos y a los prismas. Los anteojos son los lentes prescritos con exactitud y se dice que son los más importantes. Y los prismas, estos van a producir la redirección óptica en la línea de visión, lo que va a eliminar o contrarrestar esa diplopia. Bueno, aquí lo que hacemos es que si el paciente tiene diplopia y por una parálisis muscular, y queremos que darle tiempo a que el tratamiento farmacológico actúe, que es ya sea con complejo B o con pergabalina o gabapentina. Entonces, si para el paciente es muy molesto ver doble porque se marean, les dan náuseas, entonces le pides que se parchen el ojo que está desviado. O cuando tienes una diplopia, pero que ya es permanente, por ejemplo, por un estrabismo, principalmente un estrabismo restrictivo. Por ejemplo, un paciente que tuvo una fractura orbitaria donde ya no hubo recuperación de la función de alguno de los músculos y sobre todo si la diplopia es en la posición primaria, entonces puedo adaptar unos prismas que son como unas calcomanías que se pegan en los lentes de armazón y puedo corregir con prismas hasta 15 dioptrías prismáticas de desviación, más no. Si yo tengo una desviación más de 20 dioptrías prismáticas, voy a seguir viendo doble, no me sirven los prismas. Y sobre todo se usan, como les digo, en posición primaria de la mirada. Si el paciente ve doble en lateroversiones o en supra o infraversión, no sirven los prismas, tienen que ser siempre al frente. Seguimos, doctora. Gracias, doctora. Y bueno, para tratar la desviación tenemos a la toxina botulínica y se trata pues de una inyección de la toxina de tipo A en el músculo extraocular y va a producir una parálisis dosis dependiente de ese músculo. La toxina pues se va a enlazar bien al tejido y durante ese tiempo el ojo se desvía y el músculo paralizado químicamente se distiende y el antagonista se contrae. Cuando se resuelve la parálisis, el ojo va a retornar de manera paulatina a su posición original,
pero con ya un nuevo equilibrio de las fuerzas que puede reducir o eliminar esa desviación. Entonces, lo que vamos a generar con la toxina botulínica es como un igualamiento. Vamos a paralizar el músculo antagonista. Por ejemplo, si tiene una parálisis del sexto nervio, el paciente va a tener una endotropia muy grande por una hiperfunción del músculo recto interno. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser paralizar el recto interno de ese ojo para generar para quitar la endotropia, pero obviamente ese ojo va a quedar fijo durante 6 meses, no va a tener movimiento, o mientras se recupera la parálisis del sexto, no va a tener movimiento ni de abducción ni de aducción. El tiempo de duración de la toxina botulínica es un promedio de 6 meses, y en ese tiempo, pues lo que se espera es que en el ejemplo que pusimos, que el recto externo tome la fuerza necesaria o se recupere de la parálisis, y en el momento en que se pierda la función de la toxina, pues los dos músculos retomen su funcionalidad normal. A ver, ¿sí entendimos? Sí. Sí. Ok, ¿los otros doctores ya se durmieron o qué? Sí, doctora. ¿Sí se durmieron? No, no No, dormimos. sí entendimos. Aunque sí Bueno. entendimos. Seguimos. Gracias, doctora. Y la siguiente, porfa. Y bueno, pues ya por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que su objetivo quirúrgico o principio quirúrgico va a consistir en debilitar los músculos hiperfuncionales o bien en reforzar la acción en los músculos hipofuncionantes. Los procedimientos para debilitar son la retroinserción, la miotomía marginal, la miectomía y la sutura de fijación posterior. Y el procedimiento reforzador más común pues son la resección y el plegamiento. Ambas técnicas consisten en cortar el músculo para aumentar la tracción pues efectiva. Y pues esta es una tablita que nos habla ya del tratamiento de la parálisis y los síndromes restrictivos. Algo que también se me pasó a mencionar en la parte de diagnóstico es que también hay una manera pues de ver las ducciones o las versiones, y aquí se trata de que tapemos un ojo y el otro ojo va a seguir un objeto, en todas las direcciones de la mirada, y ya cualquier disminución de la rotación pues ya nos indicaría de la limitación en el campo de acción del músculo pues respectivo. Y No te entendí, doctora. Perdón, es que ya no agregué esa diapositiva porque sentía que eran muchas, pero bueno, nada más para mencionarlo, que hay también una prueba para ver las ducciones o las versiones. Aquí el médico va a tener como un objeto en movimiento y en el paciente se va a tapar un ojo y se va a seguir ese objeto en todas sus direcciones del ojo, esto para ver si hay una disminución de alguno de los de las direcciones o de los movimientos del ojo. Mira, esta prueba se hace para valorar ducciones. Si tú estás explorando las versiones, que son los movimientos conjugados, y tú notas la limitación del movimiento en alguno de los dos ojos, te crea la duda de si hay limitación real o no, entonces le tapas un ojo, bueno, le tapas el ojo que aparentemente no tiene limitación y dejas destapado el otro, y así pues ya puedes verificar si en realidad tiene limitación o no, explorando las posiciones, cada una de las posiciones que tenemos que explorar, las 9 posiciones del globo ocular, pero específicamente es para valorar limitación de deducciones cuando tienes la duda. Ok. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, para si no pasar al siguiente tema. No, ninguna, gracias. Bueno. No, todo bien, gracias. Vale, gracias. Bueno, y el siguiente tema sería las cataratas. La siguiente, por favor. Bueno,
primeramente aquí, pues el afectado va a ser el cristalino. Y para hablar del cristalino de manera pues muy general, esta es una estructura transparente y biconvexa del ojo humano que funciona en forma similar a una lente de la cámara fotográfica. Y ya meramente hablando de la catarata, esta va a ser una anomalía del cristalino que se caracteriza por una disminución de la transparencia y un aumento de la nubosidad. En cuanto a su epidemiología, las cataratas relacionadas con la edad pues van a ser la causa más frecuente de un deterioro visual. Y en cuanto a estas, hay una prevalencia del 50% de los individuos entre 65 a 74 años. Y aún este porcentaje se incrementa hasta un 70% en los adultos mayores de 75 años. La siguiente, porfa. De manera pues también general, el cristalino pues va a ser esa bolsa encapsulada repleta de una alta concentración de proteínas distintivas. Estas son las cristalinas. Las cristalinas son transparentes y tienen un alto índice de refracción. Las proteínas del cristalino no se van a sustituir ni se van a degradar, y la continuidad de la transparencia va a depender de que las cristalinas mantengan su estructura nativa y su solubilidad durante toda la vida del ser humano. Ya si hablamos de una pérdida de su pliegue nativo, pues hace que el cristalino pues ya sea propenso a la agregación en complejos de alto peso molecular, lo que nos va a provocar una catarata. En cuanto a la etiología, la mayoría, como lo mencioné en la epidemiología, están causadas por la degeneración relacionada con la edad, pero también pueden estar involucrados muchos otros factores, como los traumatismos, toxinas, enfermedades sistémicas, una de ellas es la diabetes, y razones hereditarias. La siguiente, por favor. Bueno, y tenemos a los tipos de cataratas. En este caso los dividimos en adquiridas y congénitas. Hablando de las adquiridas, tenemos las relacionadas con la edad, las metabólicas, traumáticas, las inducidas por fármacos y las secundarias. La siguiente, por favor. La catarata relacionada con la edad, esta es la opacidad del cristalino que se presenta sin causa aparente en el individuo sano mayor de 50 años de edad, y a esto se le denomina una catarata senil. Se puede clasificar de acuerdo a su morfología, y para ello tenemos la catarata subcapsular, tenemos la catarata subcapsular, y esta todavía se subdivide en catarata subcapsular anterior y posterior. La anterior está situada directamente por debajo de la cápsula de cristalino, y la posterior está situada justo enfrente de la cápsula posterior, y esta se manifiesta con un aspecto vaculado, granular o parecido a una placa. Debido a su localización, una opacidad subcapsular posterior pues tiene un efecto más profundo sobre la visión. Los pacientes aquí van a sufrir especialmente molestias en situaciones de miosis, como las producidas por los destellos de los coches que se acerquen enfrente de ellos, y una luz solar pues muy brillante. La visión cerca también suele estar más afectada que la visión lejana en este caso. Estos son algunos ejemplos. Esta es una subcapsular anterior y esta sería una posterior. La siguiente, por favor. En cuanto a la catarata nuclear, esta empieza como una exageración del cambio normal relacionado con la edad que afecta al núcleo del cristalino. Suele asociarse con miopía. Y aquí los pacientes son capaces de leer sin gafas, y es a lo que se le llama como una segunda visión del anciano. La esclerosis nuclear se caracteriza en sus estadios iniciales por un tono amarillento debido a los depósitos de pigmento urocrómico, y cuando esta avanza, el núcleo ya se torna marrón. La siguiente, por favor. Bueno, una catarata nuclear. Este es otro pequeño ejemplo. Y en cuanto a esta clasificación, tenemos la cortical y la de árbol de Navidad. La cortical puede afectar a la corteza anterior, posterior o ecuatorial, y las opacidades empiezan como
como hendiduras o vacuolas entre las fibras del cristalino, debido pues a una hidratación de la corteza. Tanto la catarata cortical como la subcapsular es blanca con la iluminación oblicua y aparecen negras recortadas contra el reflejo rojo. Ahorita lo veremos más adelante. Y la catarata en árbol de Navidad, esta pues realmente es infrecuente y se caracteriza por depósitos llamativos policromáticos con como en agujas en la corteza profunda y el núcleo. Estas pueden ser solitarias o asociarse ya a otras opacidades. La siguiente, por favor. Otra clasificación es según la madurez. Podemos tener una catarata inmadura, una madura o hipermadura. En cuanto a la inmadura, pues es aquella en la que el cristalino es parcialmente opaco. La madura es aquella en la que el cristalino es completamente opaco. Y la hipermadura es en la pérdida de agua. Bueno, es aquella en la que la pérdida de agua ha dado lugar a la contracción de la catarata y a la aparición de arrugas en la cápsula anterior, más que nada. Como lo vemos en la segunda imagen, la primera es de una catarata madura. Y esta se exploró cuando estaba la pupila dilatada. Bueno, aquí tenemos como un resumen de las anteriores. Cuando les pasemos la diapositiva lo podrán leer con mejor detenimiento. La siguiente, por favor. Y la catarata metabólica. Esta se refiere en la mayoría de los casos a cataratas osmóticas que se presentaban con mucha frecuencia en los diabéticos tipo 1, en la era en la que todavía no aparecía la insulina. Ya con un mejor control de la glucemia, la incidencia de este tipo pues, de cataratas ha sido baja. Su patogénesis se debe pues, a la acumulación de sorbitol y glucosa en el cristalino y a su efecto osmótico. Cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, las concentraciones en el cristalino permanecen y de esta forma pues, se genera un ambiente hipertónico que favorece la entrada de agua y la opacidad del cristalino. Los diabéticos tipo 2 también tienen una mayor incidencia de cataratas que con frecuencia se presentan en menor edad en comparación con una población que no tiene diabetes. Algunas otras enfermedades metabólicas que cursan o pueden cursar con una catarata son las hipocalcemias, la aminoaciduria, la enfermedad de Wilson, las dermatitis atópicas y las distrofias miotónicas. Este es en una diabetes mellitus. Y tenemos a la catarata traumática. Aquí el traumatismo ocular en Estados Unidos es la primera causa de ceguera. Se presenta en el 2.4 millones de heridas anuales y afecta con mayor frecuencia al sexo masculino en relación 4:1 con respecto al sexo femenino. Esto también se asocia un poquito más al trabajo que realice. La mayoría de los traumatismos ocurren en promedio a los 29 años y del 20 al 30% de ellos van a desarrollar una catarata de forma inmediata. Sus causas más frecuentes son las heridas penetrantes, los traumas cerrados y las descargas eléctricas. En las heridas penetrantes, cualquier lesión de la cápsula puede alterar la homeostasis y provocar la hidratación o pacificación del cristalino. En este caso, la opacidad pues, puede quedar localizada en heridas pequeñas y producir una catarata solunar o bien progresar hasta una catarata total. En los traumatismos cerrados se presenta un estallamiento en la parte posterior del cristalino por el mecanismo de transmisión de la onda de golpe que va a afectar a la cápsula posterior y en ocasiones el iris pues, va a dejar una huella en su pigmento sobre la cara anterior del cristalino en forma sonular. A esta lesión se le conoce como un anillo de Bosius. En una de las imágenes, ¿le puedes dar a la siguiente? Bueno, como en forma de estrella. La siguiente. Este es un traumatismo penetrante.
Y la siguiente, creo que no es. Ajá, esta es una catarata traumática. Aquí se va a observar una ruptura del esfínter de la pupila, el pigmento idiano sobre la cápsula anterior y aquí tenemos el anillo de Bosius. Y la otra es la catarata inducida por fármacos. Aquí las bibliografías pues mencionan principalmente a los corticosteroides. Estos cuando son administrados durante periodos prolongados por cualquiera de sus vías de administración. Esto pues va a causar una opacidad subcapsular posterior o cortical. Otros fármacos asociados a estas cataratas incluyen las fenotiacinas, la amiodarona, que es un antiarrítmico, las sales de oro, que es un tratamiento de artritis reumatoide, el busulfán, que es un tratamiento de la leucemia, y las gotas mióticas fuertes como el yoduro de fosfolina. La siguiente, por favor. También mencionaban el clorpromazina, otro de los tratamientos que puede inducir a este desarrollo. Y ya después tenemos a la catarata secundaria, que esta pues se va a formar como consecuencia de otra enfermedad ocular primaria. Y aquí tenemos 4 como principales. El primero es la uveitis anterior crónica, la cual pues va a ser la causa más común de catarata secundaria, pero esta va a depender tanto de su duración como pues de la intensidad de la inflamación que haya pues en la uveitis. Y pues también mencionan que el tratamiento que se les da a estos pacientes, como el uso de corticoides igual tópicos, igual va a influir mucho en para que se desarrolle una catarata. Y pues aquí los hallazgos que se pueden llegar a encontrar mencionan que pues son 2. El primero son las sinequias posteriores con una opacidad anterior y un brillo policromático en el polo posterior. Esto igual pues va a depender si la inflamación persiste o no. Después va a estar el cierre angular agudo, que pues se va a relacionar más que nada con un episodio previo de glaucoma agudo, ya que pues menciona que las pequeñas opacidades que se pueden llegar a formar, ya sea subcapsulares o capsulares anteriores, pues van a ser casi patognomónicos de que pues el paciente cursó con un episodio de glaucoma. Y igual aquí están como los como pequeños infartos mencionaban que se pueden llegar a ver en el cristalino. Después está también la catarata secundaria a una distrofia hereditaria y aquí mencionan pues que las causas pueden ser una retinosis pigmentaria, una amaurosis congénita de Leber o una atrofia girata o el síndrome de Stickler. Y pues estas se van a asociar más que nada a cataratas subcapsulares posteriores, que igual lo esquematizan aquí. Y también mencionan aquí también mencionan lo que comentó Fer, de la catarata secundaria fármacos, pero pues aquí igual mencionan más que nada los corticoides, o es como lo más frecuente, pero aquí, o sea, depende de la bibliografía, porque muchos nada más lo manejan como en catarata secundaria por fármacos y otros por catarata secundaria a fármacos, o sea, como que vuelven a repetir, pero pues se entiende más que nada por el hecho de que pues si ya si está en esta clasificación es porque hay una enfermedad y pues se le tiene que dar tratamiento. Entonces, por lo mismo, pues de cierta manera influye en que haya catarata al final de cuentas. Y ya por último tenemos la catarata congénita, que esta pues menciona que su incidencia es de aproximadamente de 3 a 10,000 nacidos vivos y que de esos casos 2/3 van a ser bilaterales y que pues no hay una diferencia significativa entre la incidencia o prevalencia basada en el género, es decir, no hay como que sea más frecuente en niños que en niñas, los afecta, se puede decir que por igual. Y de acuerdo a su etiología, pues aquí mencionan 3 principales: la hereditaria, la asociada a una enfermedad y la esporádica. La hereditaria, dentro de esta, la más común es que sea por una herencia autosómica dominante y pues estas se pueden llegar a estar presentes ya sea en el nacimiento o posteriormente desarrollarse. Después está la asociada a una enfermedad, que igual aquí lo vuelven como a subdividir
en esta tablita, que es en trastornos metabólicos asociados, entre ellos la galactosemia, que es pues el más frecuente, o igual ahorita vamos a ver cómo es la catarata característica de la galactosemia, el síndrome de Lowe, la enfermedad de Fabry, la manocidosis y otros que pues son menos frecuentes, pero que sí puede llegar a ocurrir, es el hipoparatiroidismo y la hipoglucemia. Después están las infecciones intrauterinas asociadas, que igual pues es lo que ya habíamos visto en clases anteriores, como la rubeola, la toxoplasmosis, una infección por citomegalovirus, varicela u otros como el sarampión, sífilis, herpes simple y el VIH. O también hay otras asociaciones sistémicas o que pues tienen que ver con pues anomalías cromosómicas, como es el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y otros síndromes que igual son menos comunes, pero que sí pueden llegar a pasar, como el síndrome de Hallermann-Streiff y el síndrome de Nance-Horan. Y después está la etiología esporádica, que pues lo general estas suceden o estas se dan en niños que son sanos, o bueno, lo comentan así porque aquí pues no van a tener antecedentes familiares, es decir, no se va a dar por una herencia, ni van a tener antecedentes de alguna enfermedad sistémica o de algunas que mencionamos aquí en la tablita, ya sea intrauterina o que bien pues haya una anomalía cromosómica. Entonces, ya mencionamos todas las cataratas. Entonces, pues ya aquí vamos como a englobar el diagnóstico y el tratamiento, porque pues son pues bastante similares para la mayoría. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es realizar una historia clínica. En el caso aquí de adquirir la congénita, pues solo destacamos que pues, bueno, en ambas se tiene que realizar la historia clínica, ¿no? Para, pues, ver, por ejemplo, en la secundaria a fármacos o a enfermedades sistémicas, a traumatismos, pues tenemos que hacer nuestra anamnesis para, pues, poder evaluar cuál es la posible etiología de la catarata. Pero, pues, ya en la congénita remarcan que se debe de preguntar, pues, los antecedentes heredofamiliares junto con las enfermedades asociadas que pueda tener, pues, el niño o, pues, en caso de que haya defectos cromosómicos. Y eso es respecto a la historia clínica. Después está el examen físico, que igual aquí lo subdividen en general y ocular. El examen físico general pues se refiere más que nada a buscar riesgos físicos de enfermedades que estén asociadas o que puedan causar la catarata, que puede ser, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, u otras enfermedades que ya sean, pues, por ejemplo, que tenga que ver con una catarata congénita, como galactosemia, rubeola, toxoplasmosis, entre otros. Y ya después sigue o lo que tenemos que realizar es el examen ocular. Y aquí, pues, es más que nada visualizar o checar la agudeza visual y hacerlo mediante una oftalmoscopía. Y también ahorita vamos a ver, bueno, eso es como general, porque ya en la congénita, pues, hay otra prueba que igual ahorita vamos a ver, que es del reflejo rojo, para poder evaluar si hay presencia o no de catarata. Y ya las pruebas complementarias, se refiere más que nada a la catarata congénita porque aquí se realiza cuando no hay antecedentes heredofamiliares o hay todo como que no se encuentra todavía una etiología específica que se pueda pensar en que sea una catarata esporádica. Entonces, pues se realizan algunas pruebas como un análisis de orina, una glucemia en ayunas, la determinación de los niveles de calcio, de fosfato, también niveles de GUPT, esto más que nada para lo de galactosemia, y igual la galactosinasa en hematíes o en eritrocitos. Pero pues estos no son como de rutina, como lo comenté, o sea, solamente son como en caso de que se piense que sea como una catarata esporádica o que pues no se cuenten como con muchos datos para poder identificar la etiología. Entonces, pues ya continuando con la evaluación ocular, aquí mencionan que pues principalmente se debe de realizar una oftalmoscopía y en esto lo que tenemos directa. Y aquí lo que tenemos que hacer es principalmente utilizar la técnica de el reflejo rojo. Entonces, aquí pues nos mencionan que lo que se tiene que realizar es usar el oftalmoscopio para pues utilizar alguna de las luces que podemos
observar ahí. Entonces, con esto lo que tenemos que hacer es pues ponerlo en el ojo del paciente. Entonces, aquí pues vamos a ver, dependiendo de lo que encontremos, cómo lo interpretamos. Entonces, aquí está como una imagen en donde pues va explicando lo que tenemos que hacer, que aquí pues ya está cómo tenemos que visualizarlo. Y aquí esquematizan que cuando nosotros pongamos la luz en los ojos de nuestro paciente, de forma normal, tiene que verse pues ambos ojos con una luz roja brillante, que pues es lo normal, pero hay patologías en las que pues no se puede ver así, que por ejemplo en la segunda imagen en un ojo se ve más brillante y en el otro pues ya no, o sea, se ve como más oscuro. Pero como estamos hablando nosotros de catarata, pues eso es lo que nos va a interesar, que es la tercera imagen, que aquí en un ojo se ve pues brillante y en el otro ya no se ve así, o sea, ya se ve opaco, y aquí lo interpretan o lo mencionan como que no hay reflejo. Entonces, esto nos puede indicar que hay una opacidad del cristalino y por lo tanto hay una catarata. Y pues así se ve como el dibujito, pero ya como viéndolo en un paciente, encontramos una imagen de un bebé que pues nos gustó porque se esquematiza mejor de cómo se ve aquí el reflejo rojo brillante y pues ya en el otro ojo no hay reflejo, está opaco. Entonces pues esto nos puede indicar que pues hay una posible catarata. Pero ya también, aparte de eso, se tiene que hacer pues una evaluación ocular para poder, más profunda, para poder encontrar algunos hallazgos, perdón, como son los siguientes, que pues se va a encontrar diferentes como características. Por ejemplo, en la imagen A, pues menciona que son como las cataratas que se pueden encontrar más frecuentes o esas características, que son opacidades puntiformes. Después, la imagen B, que se pueden encontrar opacidades nucleares, que pueden ser ya sea densas o que tengan una opacidad más fina. Después, la catarata supranuclear, que es la que se ve en la imagen C, que esta puede ser esporádica o también puede ser hereditaria. Después la opacidad lamelar con extensiones, que es de la imagen D, que aquí mencionan que tiene forma como de silla de montar, pero pues yo no le veo la forma, pero así lo dicen. Después ya están otras, que por ejemplo la imagen E, que es una catarata con opacidad central en gota de aceite, y esta pues es típica de galactosemia. Entonces cuando veamos esta imagen, pues ya sabremos que es una catarata por galactosemia. Después de una catarata que se presenta en las suturas, que pues las va siguiendo, ya sea de forma anterior o posterior. Después en la imagen G, que es una catarata polar anterior. Y pues ya una catarata polar posterior en la imagen H. Y bueno, ya en el tratamiento aquí lo mencionan que pues va como en todas las cataratas es quirúrgico, o bueno, sí, en la mayoría, pero aquí le puse esto porque en la congénita mencionan como la urgencia o el tiempo en el que se debe de realizar para evitar un daño. Entonces, por ejemplo, aquí en las bilaterales lo dividen en si son bilaterales solamente o si son bilaterales densas. Aquí ya si son pues, bilaterales densas, dice que pues debe de ser operada entre las 4 a las 10 semanas de edad para pues poder evitar pues una pérdida visual significativa. Y ya en las bilaterales, pues aquí menciona que la cirugía puede ser aplazada, pero pues se debe de como que de estar vigilando, porque si no, pues puede progresar a que sea densa y empeore. Y después tenemos ya las unilaterales, tanto parcial como pues densa, y aquí igual menciona que pues se debe de realizar una cirugía urgente entre las 4 a las 6 semanas, y en la parcial igual se puede hacer la cirugía, pero si por alguna razón no se puede como realizar de forma urgente, se puede estar vigilando para que pues no progrese. Bueno, y como lo comentó Itzel, en la actualidad y muy probablemente por muchos años más, el tratamiento de la catarata pues será quirúrgico. Hasta el momento pues no hay evidencia de que el tratamiento médico pues disminuya la progresión, revierta la opacidad o retrase la aparición. La indicación pues más frecuente para su tratamiento es la disminución de la agudeza visual funcional, que pues es un concepto clave, pues depende ya de la manera exclusiva de los pacientes que la requieran. Por ejemplo, en un paciente que ya aprendió a vivir con esa catarata, a veces ya no es tan necesario
una cirugía. Pero, por ejemplo, si hablamos de un paciente cirujano, de un piloto o cosas así, pues ya entonces sería como necesaria un tratamiento quirúrgico. Realmente pues son varias las técnicas disponibles y todas ellas pues buscan retirar el cristalino y preservar en lo posible la porción posterior de la cápsula. Y es por ello que se le conoce como la extracción de la catarata extracapsular. Pero la técnica más popular hasta el momento se conoce como facoemulsificación y en ella se realiza una o dos incisiones en la periferia A de ver, la no, córnea. doctora. No. La extracción extracapsular de catarata es diferente a la facomulsificación. En la extracción extracapsular de catarata haces una incisión, pues más o menos como de unos, ¿qué será? Como unos 8 milímetros. Sacas completa la catarata, completa, se lavan los restos y al final pones un lente rígido, pones puntos y el tiempo de recuperación es como de 1.5 meses, 2 meses. La facomulsificación es a través de ultrasonido, como aquí nos lo estás mostrando, son técnicas diferentes. Ok, doctora, Años, la que se hacía era la extracapsular, pero tenía más riesgos, tenía más complicaciones, y la cirugía nueva de catarata es esta que nos estás mostrando, que es la facomulsificación. Ok. Bueno, entonces en cuanto a la facoemulsificación, pues como lo mencioné, pues se van a realizar 2 incisiones en la periferia de la córnea o en la esclera, que van a medir de 1 a 3 milímetros, si no estoy mal. Esto va a depender también de la preferencia del cirujano. Y a través de estas incisiones se va a perforar de manera controlada la cápsula anterior del cristalino para crear una abertura aproximadamente de 5 milímetros de diámetro. Y a este paso se le llama capsulorhexis. Y ya una vez realizado este paso, se va a introducir un instrumento conocido como pieza de mano, que con el apoyo, como lo mencionó la doctora, de un ultrasonido, se emulsifica el núcleo y la corteza y al mismo tiempo lo aspira. Como ya se mencionó, pues el objetivo es dejar que la bolsa o la cápsula esté sin restos del cristalino y ahí se va a colocar un lente intraocular. En comparación con la que nos menciona la doctora, la extracción de catarata extracapsular, las complicaciones de este procedimiento en manos expertas pues realmente es rara y el éxito se alcanza hasta de un 95%. Hablando un poquito de los lentes intraoculares, realmente de estos hay diversas formas, tamaños y pues también su elección va a quedar a criterio del cirujano. La mayoría de estos diseños del cuerpo óptico son biconvexos y tienen unas asas de sostén que se van a fijar en la bolsa capsular periférica o en el espacio que queda entre la bolsa y el iris. Los materiales más utilizados son las diferentes formas de acrílico y de silicón. Y pues como lo mencioné, se van a introducir en la bolsa capsular tras el procedimiento. También ya más recientemente se ha producido también diseños de lentes que incorporan dispositivos ópticos multifocales o restauran en parte la adaptación, pero leí que pues todavía no son muy solicitados. Y bueno, ya nada más para comentar, la cirugía, como comenté, es pues para todas las cataratas, pero en algunas bibliografías comentan que pues es como en el caso de la catarata congénita, la técnica, o bueno, igual lo que mencionó Fer, es como lo que más se recomienda es la capsulorhexis anterior, pero aquí también otras bibliografías más recientes mencionan que igual se puede realizar por facoemulsificación, que igual fue pues lo que comentó Fer. Y creo que ya sería todo de nuestra parte. ¿Y cómo calculas el lente intraocular, doctora? No sabría decirle, doctora. ¿Alguien sabe cómo se calcula? ¿No? Bueno, hay
Habría que mencionar también la clasificación de LOX, que es la que se utiliza para el tratamiento quirúrgico. Valora lo que es la opalescencia del núcleo, la densidad del núcleo y la corteza, y la densidad y la opacidad de la cápsula posterior. En base a esa, pues ya se plantea la posibilidad de la cirugía o no. También la podemos plantear en base a la agudeza visual. Anteriormente se planteaba que la cirugía de facomulsificación se hacía en pacientes con agudezas visuales menores de 20-60. Ahorita ya como hay lentes intraoculares, pues digamos que más elaborados, que también compensan presbicia, que es lo que decíamos el otro día en las ametropías, se quitan ya cataratas poco densas con agudezas visuales de 20-40, por ejemplo. El cálculo del lente intraocular se hace a través de una ecografía ocular. La ecografía ocular tiene dos formas, el modo A y el modo B. El modo A se da en espigas de alta, mediana y baja reflectividad y calcula el lente intraocular de acuerdo al tamaño del globo ocular, y de acuerdo al lente que vayamos a usar se meten unas constantes. Así se calcula el lente intraocular. Y la ecografía tiene otro modo, que es el modo B, que es diagnóstico, que nos ayuda a ver la cavidad vítrea cuando los medios ópticos son opacos o tenemos una catarata muy densa, un leucoma y no podemos ver el polo posterior, entonces utilizamos en la ecografía modo B. En las cataratas congénitas también se utilizan ya los lentes, en muchos lugares se usan los lentes intraoculares, en muchos otros no. Dejan afacos a los niños y les ponen lentes de contacto positivos altos. La desventaja es que pues muy frecuentemente hacen ambliopías por deprivación, porque no se alcanza a mejorar la capacidad visual al 100%, y entonces generalmente hacen ambliopías. Hace algunos años en el Hospital de la Luz se hizo un estudio para empezar lo que son los lentes intraoculares en niños, y se vieron pues buenos resultados ópticos, pero sí con una tasa de complicación pues más o menos alta, aunque ahorita ya con el paso de los años y la depuración de las técnicas ya es una buena solución para estos pacientes. Lo único que sí es que, por ejemplo, el lente intraocular a los 20-25 años en los niños pues, se tiene que cambiar. En los adultos, pues obviamente ya la mayoría se operan después de los 50 años, y el lente intraocular pues les viene durando, no sé, 30-40 años y ya no es necesario cambiarlo. Muchos años se usó la cirugía extracapsular, pero sí tenía una tasa de complicación mucho mayor a la facomulsificación. La facomulsificación, pues la técnica quirúrgica es más depurada, el proceso inflamatorio que se genera es más leve, la posibilidad de un proceso inflamatorio grave o una endoftalmitis es mucho menor, y el astigmatismo consecutivo también que se genera también es mucho menor. Entonces, en términos generales, pues da un mejor resultado con una tasa de complicación menor, mucho menor. Ajá. Porque como viene manchado no se puede. Ay, le dije, yo la fui a checar y me dijeron que sí. A ver, espérenme tantito, niños. Sí, doctora. La tasa de éxito de la facomulsificación es mucho más alta que la de la extracapsular. Ya la extracapsular, pues prácticamente ya nadie la hace. Ya se han optado por esta técnica o por una técnica nueva que es la de SIX o de incisión pequeña, que es una cirugía extracapsular modificada con una incisión más pequeñita y escalonada, ya no se ponen puntos. Eso se hace sobre todo en cataratas muy avanzadas, muy densas. ¿Sale?
Y pues sí, hasta la fecha, el único tratamiento que hay es quirúrgico. No hay otra opción para una catarata. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora, ninguna. No, doctora. No, Ok. Entonces nos vamos a ver igual mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. ¿Qué tema vamos a ver? Es el tema de Orzuelo, chelación chelación. y diacrisistitis. Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana. Me mandan su hoja de evaluación, por favor. Sí, doctora. Doctora, una pregunta. Del equipo 1 que tenemos mañana, ya le mandamos la presentación y queríamos saber si está bien. Ya la revisé, está bien, ¿eh? No hay ningún problema. Ah, ok, muchas gracias. Sale, nos vemos entonces mañana. Gracias, doctora. Que descansen. Bye. Gracias. Bye. Hasta mañana. Gracias.